CENS 10, Centro Educativo de Nivel Secundario. Escribamos bien, es un placer. Una breve explicación ortográfica. Usos de los signos de puntuación. 2. La coma, tercera parte. 1, 2, 12. Se escribe coma detrás de los complementos encabezados por locuciones preposicionales de valor introductorio del tipo en cuanto a, respecto de, con respecto a, en relación con referencia a tenor de, etc. En cuanto a ti, no quiero volver a verte. A tenor de lo visto, no creo que cambie mucho la situación. De la misma manera, se pone coma detrás de los elementos encabezados por locuciones preposicionales o adverbiales de valor condicional, concesivo, final, causal, etc. En ese caso, nos quedaremos en casa. A pesar de todo, conseguimos nuestro objetivo. Para eso, hubiera sido mejor que no hablaras. Aún así, nadie te lo va a agradecer. 1, 2, 13. Se escribe coma delante de una palabra que se acaba de mencionar cuando se repite para introducir una explicación sobre ella. Se compró la mejor moto que había en el mercado, moto que a los pocos meses acabó olvidada y polvorienta en el garaje. 1, 2, 14. La palabra etcétera o su abreviatura etc. se separa con coma del resto del enunciado. Los bailes populares como la sardana, la jota, etc. estaban proscritos. Mendoza, Ciudad, España, 1986. Los bailes autóctonos, las peregrinaciones, etc. perduran hasta nuestros días. Leiva, Piñata, México, 1984. 1, 2, 15. Se escriben entre comas los sobrenombres o seudónimos cuando se mencionan tras el nombre verdadero. Se celebra hoy el 150 aniversario de la muerte de Simón Bolívar, el Libertador. País, España, 17 de diciembre de 1980. José Martínez Ruiz, Azorín, perteneció a la generación del 98. Al contrario que estos, los sobrenombres que no pueden utilizarse solos, sino que deben ir necesariamente acompañados del nombre propio, se unen a este sin coma. Alfonso II el Casto, Guzmán el Bueno, Lorenzo el Magnífico. 1, 2, 16. Es conveniente escribir entre comas la mención del autor cuando se pospone al título de la obra. La escultura El Pensador, de Auguste Rodin, es la más conocida de su autor. 1, 2, 17. En la datación de cartas y documentos se escribe coma entre el lugar y la fecha. Santiago, 8 de enero de 1999. En Cartagena, a 16 de marzo de 2000. O entre el día de la semana y el del mes. Lunes, 23 de enero de 2002. 1, 2, 18. En las direcciones en España se escribe coma entre el nombre de la calle y el número del inmueble. Calle del Sol, 34, Avenida de la Constitución, número 2. 1, 2, 19. Se separan mediante coma el nombre de una colección y el número del volumen correspondiente. Biblioteca de Autores Españoles, 24. Colección Melibea, 5. 1, 2, 20. Se usa la coma para separar los componentes de un nombre o expresión cuando para integrarlos en una lista alfabética, bibliografía, índice, etc., se ha invertido el orden normal de sus elementos. Bello Andrés, gramática, Cuervo, Rufino José, diccionario de construcción, acentuación, reglas de, puntuación, signos de. 1, 3. Para distinguir entre sentidos posibles de un mismo enunciado. Una misma secuencia de palabras puede tener varios significados dependiendo de cómo esté puntuada. Me he vestido como me indicaron. Me indicaron que me vistiera. Me he vestido como me indicaron cómo debía vestirme. Si no se coloca coma detrás de mientras, esta palabra es conjunción. Mientras hizo lo que debía y
todo salió bien, no hubo problemas. Si va seguida de una coma, es un adverbio de tiempo, mientras hizo lo que debía y todo salió bien. Algo parecido ocurre con luego, que puede ser adverbio, después, más tarde, yo no estuve allí luego, me lo perdí, o conjunción consecutiva, así que, por lo tanto, yo no estuve allí, luego me lo perdí. De la misma manera, el adverbio así pasa de ser un conector oracional cuando va seguido de coma, entonces, por consiguiente, así no hubo quien lo convenciera a ser un modificador verbal cuando no la lleva. De esa manera, así no hubo quien lo convenciera. 2. Uso con las conjunciones copulativas y disyuntivas. El uso de la coma es incompatible con las conjunciones i, e, ni, o, u, cuando este signo se utiliza para separar elementos de una misma serie o miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Ver puntos 1.2.1 y 1.2.2. Sin embargo, hay otros casos en que no solo el uso conjunto de la coma y la conjunción es admisible, sino necesario. 2.1. En una relación compuesta de elementos complejos que se separan unos de otros por punto y coma, delante de la conjunción que introduce el último de ellos se escribe una coma. En el armario colocó la vajilla, en el cajón los cubiertos, en los estantes los vasos y los alimentos en la despensa. 2.2. Se escribe coma delante de estas conjunciones cuando la secuencia que encabezan enlaza con todo el predicado anterior y no con el último de sus miembros coordinados. Pagó el traje, el bolso y los zapatos y salió de la tienda. No sé si ir de vacaciones a Francia o Italia o quedarme en casa. 2.3. Cuando se enlazan miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado, si el último de ellos es semánticamente heterogéneo con respecto a los anteriores, es decir, no introduce un elemento perteneciente a la misma serie o enumeración, por indicar normalmente una conclusión o una consecuencia, se escribe coma delante de la conjunción. Pintaron las paredes de la habitación, cambiaron la disposición de los muebles, pusieron alfombras nuevas y quedaron encantados con el resultado. 2.4. Es frecuente, aunque no obligatorio, que entre oraciones coordinadas se ponga coma delante de la conjunción cuando la primera tiene cierta extensión y especialmente cuando tienen sujetos distintos. La mujer salía de casa a la misma hora todas las mañanas y la gente seguía sus pasos sin levantar sospechas. O vienes conmigo antes de que pierda la paciencia o te quedas aquí para siempre. 2.5. Cuando la conjunción y tiene valor adversativo, equivale a pero, puede ir precedida de coma. Le aconsejé que no comprara esa casa y no hizo caso. 2.6. Debe escribirse coma delante o detrás de cualquiera de estas conjunciones si inmediatamente antes o después hay un inciso o cualquier otro elemento que deba ir aislado por comas del resto del enunciado. Mi abuelo, que era un aficionado a la poesía, y el maestro del pueblo fundaron una revista literaria. Puedes venir con nosotros o, por el contrario, quedarte en casa todo el día. 3. Usos incorrectos. 3.1. Es incorrecto escribir coma entre el sujeto y el verbo de una oración, incluso cuando el sujeto está compuesto de varios elementos separados por comas. Mis padres, mis tíos, mis abuelos me felicitaron ayer. Cuando el sujeto es largo, suele hacerse oralmente una pausa antes del comienzo del predicado, pero esta pausa no debe marcarse gráficamente mediante coma. Los alumnos que no hayan entregado el trabajo antes de la fecha fijada por el profesor suspenderán la asignatura. 2 son las excepciones a esta regla. Cuando el sujeto es una enumeración que se cierra con etcétera o su abreviatura etc. y cuando inmediatamente después del sujeto se abre un inciso o aparece cualquiera de los elementos que se aíslan por comas del resto del enunciado. En estos casos aparece necesariamente una coma delante del verbo de la oración.
El novio, los parientes, los invitados, etc., esperaban ya la llegada de la novia. Mi hermano, como tú sabes, es un magnífico deportista. 3.2. No debe escribirse coma delante de la conjunción que, cuando ésta tiene sentido consecutivo y va precedida, inmediatamente o no, de tan, tanto o tal. Dependían tanto uno del otro que la confianza era imposible. Saer, Entrenado, Argentina, 1988. La situación había llegado a tal punto que ya no era posible ocultarla. U. Pietri, Visita, Venezuela, 1990. 3.3. No se escribe coma detrás de pero cuando precede a una oración interrogativa o exclamativa. ¿Pero dónde vas a estas horas? ¡Pero qué barbaridad! 3.4. El uso de la coma tras las fórmulas de saludo en cartas y documentos es un anglicismo ortográfico que debe evitarse. En español se emplean los dos puntos. Querido amigo, te escribo esta carta para comunicarte. Debe ser, querido amigo, te escribo esta carta para comunicarte. 4. Usos no lingüísticos. En las expresiones numéricas escritas con cifras, la normativa internacional establece el uso de la coma para separar la parte entera de la parte decimal. La coma debe escribirse en la parte inferior del renglón, nunca en la parte superior. Pi es igual a 3,1416, pero también se acepta el uso anglosajón del punto, normal en algunos países hispanoamericanos. Pi es igual a 3,1416. Fuente: Real Academia Española, Diccionario Panhispánico de Dudas, 2005. No lo olvides, para querer más nuestra lengua.